Ahí las personas están empezando a sumar. Vamos a ir dando un minutito para dar tiempo a que todos puedan acceder al audio y a la imagen. Mientras tanto, voy a aprovechar a pasar algunos avisos o mensajes importantes. El primero es que esta instancia está siendo grabada, como ustedes ya pueden ver ahí arriba a la derecha algunos, y por eso les queremos avisar que esta instancia está siendo grabada. Además, contarles que estamos teniendo subtitulado simultáneo de esta actividad, pero que para activarlo tienen que ir abajo en su pantalla y seleccionar la opción transcripción en vivo. Ahí se les van a desplegar 3 opciones, elijan la primera que dice mostrar subtítulos, ¿tá? Para quienes les facilite acompañar esta instancia. También, como pueden ver, estamos contando con interpretación en lengua de señas para esta actividad. Y lo último que también les queremos decir para que se queden todas las personas tranquilas, que todos los materiales, presentaciones, links, páginas web a las que hagamos referencia, además de estarlas compartiendo en el chat, vamos a estarlas compartiendo al finalizar el evento junto con la grabación del mismo, o sea que van a tener acceso a todos los materiales que estemos compartiendo en la mañana de hoy. Bueno, yo creo que ahora más o menos sí tenemos ya a todas las personas conectadas, entonces oficialmente darles la bienvenida a todas las personas integrantes de nuestra comunidad web, pero también a quienes nos acompañan hoy por primera vez. Y por eso me voy a tomar solamente 2 minutitos para presentarme y para realizar una breve contextualización del programa y de este ciclo en el que nos encontramos hoy. Mi nombre es Lorena Lama, yo soy la coordinadora en ONU Mujeres del programa Ganar Ganar. La igualdad de género es un buen negocio aquí en Uruguay. Este programa es financiado por el Instrumento de Asociación de la Unión Europea y es implementado por ONU Mujeres junto con la OIT y la Unión Europea en alianza con el sector privado para contribuir al empoderamiento económico de las mujeres, reconociéndolas como beneficiarias y como impulsoras del propio crecimiento y del desarrollo sostenible. Este webinar en el que nos encontramos hoy se enmarca en el ciclo Webs de Género e Interseccionalidades. Nuestra intención con este ciclo fue enmarcar la implementación de los principios de empoderamiento de las mujeres y el fortalecimiento de las capacidades dentro de las empresas para llevar y colocar en la práctica estos compromisos a partir de un trabajo conjunto con un abordaje de las personas como sujetos multidimensionales, es decir, que están atravesadas por diversas categorías, como el género, la raza, la etnia, condiciones de discapacidad, que van creando jerarquías, lo que en algunos casos genera algunas discriminaciones y en otros casos algunos privilegios para algunas personas. Esta comprensión entendemos que nos permite tomar acciones concretas e intencionales dentro de las empresas para disminuir esas desigualdades y para abrir determinados espacios. El encuentro de hoy es el segundo de este ciclo. En el primero trabajamos justamente estos conceptos introductorios y también cuáles son los sesgos no conscientes que operan a la hora de gestionar con un enfoque de género interseccional en las empresas. Específicamente hoy lo que queremos compartir con ustedes son herramientas y buenas prácticas empresariales para la inclusión de mujeres con discapacidad. Y esto lo vamos a hacer en 2 bloques. El primero, que abordará las barreras específicas de esta interseccionalidad, género y discapacidad, y la relevancia de la autonomía económica de las mujeres con discapacidad. Y en el último, o en el segundo de los bloques, 2 empresas webs nos van a compartir sus buenas prácticas en este sentido. ¿Por qué decidimos abordar esto? Bueno, porque alrededor de 500.000 personas en Uruguay manifiestan experimentar alguna forma de discapacidad, lo que se traduce en barreras específicas que les dificultan el acceso a diferentes espacios en la sociedad, entre ellos el propio mercado laboral. Y esto impacta, por supuesto, en su economía, en su autonomía, tanto económica como social de las mujeres con discapacidad. Adicionalmente, como todos sabemos, nos hemos visto impactadas
por la crisis y la pandemia de COVID-19, y algunos grupos se han visto especialmente afectados. Por eso, la idea de este ciclo es proponer pensar en conjunto, de manera colectiva, respuestas que estén centradas en las personas, que sean sensibles al género y a sus interseccionalidades. Porque entendemos que, bueno, que empoderar, cuando hablamos del empoderamiento de las mujeres, queremos hablar de todas las mujeres, en esta clave de transformación social y de un desarrollo que sea sostenible, pero además que sea inclusivo para todas las personas. Y hablando de inclusivo, entonces sí, ahora me gustaría darle la palabra a Isabel Soto, que es la coordinadora en ONU Mujeres del proyecto conjunto de integración de los derechos humanos de las personas con discapacidad en la recuperación de COVID, y que va a ser, en la mañana de hoy, nuestra moderadora invitada. Antes sí, por supuesto, agradecer muy especialmente a las panelistas que hoy nos acompañan, Beatriz, Tatiana, Mercedes y Mara, que van a ser presentadas, por supuesto, como corresponde por Isabel. Agradecerles a todos ustedes que se han conectado en esta mañana, y también todo el apoyo que hemos tenido para intentar cada vez hacer nuestros espacios de diálogo más inclusivos, más democráticos, como por ejemplo fue el caso de esta invitación accesible que logramos gracias al apoyo de Mercedes y de Marta Rodríguez. Sin más, le doy la palabra a Isabel y muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana. Muchas gracias, Lorena. Muy buenos días a todas y a todos. La verdad es un gusto darles la bienvenida a este webinar y agradecerles que nos acompañen en esta mañana y así conocer un poquito más de la situación de las personas con discapacidad en nuestro país. Vino muy bien esta introducción que hizo Lorena, porque es muy importante recordar cuál es la dimensión de las personas con discapacidad en nuestro país. Como ella recién mencionaba, más de 500.000 personas con discapacidad permanente, lo que representa un 16% aproximadamente de nuestra población. Y por los estudios que nosotros conocemos y que han orientado nuestros proyectos, sabemos que, bueno, que constituye uno de los grupos poblacionales con mayores situaciones de vulnerabilidad y que enfrenta, como recién mencionaba Lorena, distintas barreras de distinto orden. Y que eso obstaculiza, a través de distintas barreras, la inclusión en distintos ámbitos de la vida, siendo el laboral uno especialmente que nosotros vamos a considerar en la mañana de hoy. Y bueno, efectivamente, a partir de la situación de pandemia, esta situación también impacta en las barreras que nosotros venimos detectando. Bueno, y es en este marco que se desarrolla este proyecto que recién estábamos nombrando, sobre la integración de los derechos de las personas con discapacidad en las acciones de cooperación y en el marco de la recuperación de COVID-19, porque es un proyecto que se suma a otras acciones que se vienen desarrollando en el país en los últimos años para promover los derechos de las personas con discapacidad. Se trata de un proyecto conjunto que es apoyado por el Fondo de las Naciones Unidas sobre Discapacidad, y donde intervienen distintas agencias del Sistema de Naciones Unidas, ONU Mujeres, UNFPA, OIT, OIM, con apoyo de la coordinadora residente. También intervienen instituciones del Estado, como es la Agencia Uruguaya de Cooperación Internacional, y el MIDES, a través de la Secretaría Nacional de Cuidados y Discapacidad, y también la sociedad civil, a través de la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Es decir, un conjunto de actores que se juntan para hacer sinergias y para poder desarrollar estas acciones en el marco de este proyecto, que ha buscado atender distintos aspectos de las personas con discapacidad, conocer su situación, conocer la situación socioeconómica, brindar. Y algunos de estos aspectos vamos a estar compartiendo en la mañana de hoy. Como recién mencionaba Lorena, bueno, tenemos dos bloques de presentaciones. Este primero entonces nos va a acercar un poco a reflexiones sobre las barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad, y también mirar un poco qué pasa con la autonomía económica, y en el segundo ya nos vamos a introducir sobre la experiencia de las empresas que vienen dando pasos importantes en este sentido para la inclusión,
y bueno, poder conocer sus aprendizajes y cómo ha impactado en ellas estos procesos, ¿sí? Entonces, sin más, les vamos a dar la bienvenida a nuestra primera panelista, que es Beatriz Irizarry. Ella es consultora de nuestro proyecto, el proyecto sobre discapacidad y COVID que recién les mencionaba, y ella ha sido consultora en nuestro proyecto, elaboró un documento muy valioso para nosotros, que es la identificación de las barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en Uruguay. Bienvenida, Beatriz, y adelante. Buenos días, muchas gracias, Isabel. Buenos días a todas, creo que somos casi todas mujeres hoy, esta mañana. Desde mi lugar también quería agradecerles que se acercaran hoy a escuchar un poco sobre la intersección de discapacidad y género, justamente, y más en concreto vinculado al empleo. Como decía Isabel, yo participé del proyecto haciendo un estudio sobre las barreras para la inclusión laboral de las personas con discapacidad en general. Para ese estudio entrevistamos a organizaciones de la sociedad civil vinculadas a personas con discapacidad y también a responsables de la política pública, a las cámaras empresariales y al PIT-CNT. Bueno, y la idea, digamos, que surgió con más fuerza y que me gustaría transmitir hoy, es que en sí todas las barreras vinculadas a la inclusión laboral que nosotros pudimos identificar tienen un componente en común, que es una barrera cultural o simbólica que denominábamos nosotros en nuestro informe, que tiene que ver con esas ideas y preconceptos que todavía persisten en la sociedad vinculados a la discapacidad en concreto. Todavía las personas con discapacidad en nuestro país son un colectivo de personas que sufren discriminación, que sufren de exclusión social, y todavía persisten estas ideas de que son incapaces, de que son inútiles, de que no pueden desarrollar una tarea económicamente productiva. Y esa es, desde ese lugar se generan el resto de las barreras y, digamos, y eso permea en todos los actores de la sociedad. En el caso de las mujeres en particular, esas ideas y esos preconceptos respecto a la discapacidad se combinan con los estereotipos de género, con esos estereotipos sexistas en torno a lo que es ser mujer en esta sociedad, ¿sí? A los roles de género que las mujeres debemos desempeñar. Entonces, para las mujeres con discapacidad, esta situación las pone en particular vulnerabilidad, en particular desventaja respecto a los hombres, porque todavía cargan con la mayoría de las tareas no remuneradas del lugar. Cargamos todas las mujeres con discapacidad también. Entonces, como estos preconceptos y estas ideas están presentes en toda la sociedad, yo quería que ustedes reflexionaran cómo también permean en las responsables de la política pública y en los actores de las políticas públicas, entre las personas que tienen que ejecutar esa política pública, no solo diseñarla. Así, por ejemplo, hace que hoy en día en nuestro país no tengamos un sistema educativo que sea realmente inclusivo y que excluye a las personas con discapacidad, también a las mujeres con discapacidad o a las niñas con discapacidad. Esto va generando un círculo vicioso de exclusión. Si la persona no tiene acceso a una buena educación, no puede acceder a la educación en igualdad de condiciones, la pone en desventaja para acceder a un empleo, para participar plenamente de la sociedad, para acceder en general a todos sus derechos, y la empuja a una situación de mayor exclusión social. También podemos pensar no solamente en la parte en el sistema educativo, sino en todo lo que tiene que ver con condiciones de accesibilidad. Si desde la política pública hoy en día no podemos generar condiciones de accesibilidad para toda la población, eso implica el transporte o espacios públicos o espacios de participación con condiciones de accesibilidad para que todos puedan participar en igualdad de condiciones, empujamos a la persona también a la exclusión social. En el caso de las mujeres, como venía diciendo, otro factor es el rol de género que las
digamos, que nuestra sociedad impone a que desarrollen. En ese sentido, algo que a mí me sorprendió un poco, pero bueno, es así, muchas de las organizaciones con discapacidad mencionaron a la familia de la persona con discapacidad como un obstáculo. ¿Qué pasa? Estos preconceptos, estas ideas también están presentes en la familia de la persona con discapacidad, y de alguna forma permean en las expectativas que la familia tiene respecto a su familiar con discapacidad. Y también generan miedos respecto a la posibilidad de que la persona se enfrente al salir a la sociedad, digamos, a relacionarse, a acceder a un empleo en el sistema educativo, en otros espacios de participación, se enfrente a situaciones de discriminación. Entonces, muchas veces la familia funciona como un obstáculo, como el primer obstáculo para la persona, en su proceso de inclusión social en general. En el caso de las mujeres en particular, la familia funciona más como un obstáculo porque muchas veces las mujeres y las niñas con discapacidad cumplen un rol dentro de esa familia desarrollando tareas no remuneradas del hogar, y ese rol tiene cierta importancia, y que la persona salga hacia un trabajo remunerado o hacia espacios de formación implica dejar de hacer tareas en el hogar que no tienen quien las haga. Entonces, a veces se generan esas contradicciones de que la familia muchas veces, digamos, combinado con los miedos a la discriminación, prefiere que la mujer con discapacidad o que la niña, la joven con discapacidad, no inicie un proceso de mayor emancipación. Hablamos de la política pública, hablamos de la familia, y también quería hablar de los empleadores, porque los empleadores, como parte de esta sociedad, también tienen sus propios miedos y se ven reforzados por este círculo vicioso de exclusión social. Los empleadores muchas veces dicen, no encontramos personas capacitadas para cumplir los puestos de trabajo que estamos necesitando, y es una realidad. Si las personas no obtuvieron posibilidades de formarse y no pudieron acceder a un empleo por todas estas situaciones, sí, es una realidad de que no van a encontrar trabajadores formados específicamente para algunas tareas, pero también dentro de las empresas, por falta de experiencia en inclusión laboral, no hay una cultura realmente inclusiva que genere espacios de trabajo con condiciones de accesibilidad para que todas las personas podamos desarrollar la tarea que el puesto de trabajo requiere. No hay una apertura a veces para pensar estas tareas que necesitan desarrollarse en esa empresa, ¿qué personas la pueden desarrollar? ¿Cómo podría ser para que estas tareas sean accesibles para ser desarrolladas por trabajadores o trabajadoras con discapacidad? Muchas veces desde los empleadores hay miedos a no poder relacionarse con la persona con discapacidad, a que la persona no pueda desarrollar la tarea, y todo esto tiene que ver con lo que decía, con los preconceptos en torno a la discapacidad que tenemos presente, y también que hacen a la falta de experiencia en inclusión y a la falta de experiencia en el relacionamiento con las personas con discapacidad, que, como venía repitiendo, están en una situación de exclusión social. En la medida en que nosotros no nos relacionamos con personas con discapacidad porque están excluidos, porque no tienen condiciones de accesibilidad en los espacios públicos de nuestra sociedad, generamos más miedos y retroalimentamos este círculo vicioso de exclusión. Lo que yo quería proponerles, ya que nuestra audiencia de hoy son más que nada personas con responsabilidad en las empresas, potenciales empleadores de personas con discapacidad, es que comencemos a romper ese círculo vicioso, tratando de, primero, pensar cómo mi empresa puede generar una cultura más inclusiva, buscando información, y creo que en la medida en que podemos romper esos estereotipos, incluyendo personas en nuestra empresa, viendo que pueden desarrollar una tarea, que pueden relacionarse bien con otros trabajadores, también somos un ejemplo para otras personas, para otras empresas, que puedan seguir este camino, y también fomentamos la creación de condiciones de accesibilidad en el transporte, porque las personas tienen que llegar al trabajo,
en los espacios de formación, porque estaría bueno que las personas continuaran formándose. Creo que desde las empresas hay una función, un rol que cumplir en romper estos ciclos de exclusión. Y por ahí quería dejarlos. Muchísimas gracias, Beatriz. La verdad que muy importante las reflexiones que nos trae Beatriz. Es tan valioso poder hacer visibles estos aspectos que ella nos mencionaba sobre el círculo vicioso, cómo poder, digamos, tomar conciencia sobre la apertura, la necesidad de la accesibilidad, cómo todo esto se va filtrando, ¿no?, en las acciones cotidianas, como ella decía, desde la familia, desde el quehacer cotidiano, hasta las decisiones de las políticas públicas. Y por supuesto también en el ámbito laboral, bueno, lo que hace a la toma de decisiones en las empresas también. Pero sigamos avanzando un poquito más y vamos a conocer otras perspectivas, y por eso me gustaría darle la palabra ahora a Tatiana Vasconcelos. Tatiana también ha sido consultora de nuestro proyecto, una comunicadora permanente y valiosísima, que nos ha ayudado muchísimo a poder desarrollar las distintas acciones y ha acompañado cada una de las actividades de nuestro proyecto. Ella ha participado en nuestro proyecto como representante de la sociedad civil, desde la Alianza de Organizaciones por los Derechos de las Personas con Discapacidad, y bueno, ahora le damos la palabra. Bienvenida, adelante Tatiana. Gracias Isa, gracias por la invitación. Bueno, muy buenos días. Efectivamente, estas cosas hay que visibilizarlas, y porque hay que visibilizarlas por la magnitud que tienen, empiezo comentándoles que, de acuerdo a estimaciones de la Organización Mundial de la Salud, la población con discapacidad asciende al 15% de la población mundial. O sea, estamos hablando de un aproximado de 1.000 millones de personas, donde el 80% de estas personas viven en países en desarrollo o países pobres, y, un dato no menor, un poco más del 50% de estas personas son mujeres. Históricamente las personas con discapacidad siempre han estado etiquetadas y rodeadas de una serie de prejuicios que han llevado a caer y en que aparezcan y que se reproduzcan tratos como personas incapaces de valerse por sí mismas, ¿sí? En este sentido, entonces, las personas con discapacidad hemos siempre tenido restringido, o hemos visto imposibilitado el ejercicio de nuestros derechos por esta misma percepción de personas no capaces o con las capacidades insuficientes para poder valernos por nosotros mismos. Bajo este concepto, y no es menor, las mujeres con discapacidad experimentamos una doble discriminación. Primero, por ser mujer, y segundo, por la discapacidad. Un dato que no es menor es que históricamente las mujeres con discapacidad siempre han estado relegadas a un ámbito más doméstico, como decía Beatriz en su intervención. Siempre han estado o al cuidado de la familia, o como cuidadores de los miembros de la familia, o como encargadas de las tareas del hogar. Esto, por supuesto, ha limitado grandemente su acceso al sistema educativo, a los servicios de salud, a la capacidad de acceder a formaciones y a capacitaciones, y por supuesto a las oportunidades laborales, lo cual, y no es menor, ha restringido grandemente el desarrollo de las capacidades para tomar sus propias decisiones y para desarrollar la habilidad de la autonomía personal, entendiendo que estos dos derechos son la base de una vida digna y el ideal de vida libre, ¿sí? Entonces, en ausencia justamente de estos elementos, lo que prevalece es la condición de discapacidad de esta mujer. La condición de discapacidad, la condición de mujer,
queda totalmente invisibilizado y lo único que predomina para la sociedad es la condición de discapacidad, la situación de discapacidad de esa persona, lo cual lamentablemente obliga, o en la mayoría de las veces obliga a que estas mujeres dependan única y exclusivamente de su círculo familiar o su círculo más cercano y las exponga a vivir, a experimentar situaciones de violencia doméstica. Por esta razón es tan importante que las mujeres con discapacidad puedan acceder a formación, a capacitación, a buena formación, a buena capacitación para que puedan acceder a las oportunidades del mercado laboral, tanto público como privado, pero también es importante que puedan recibir a lo largo de la vida formaciones específicas para poder desarrollar sus habilidades, sus talentos, sus capacidades, su toma de decisión o su habilidad para poder tomar sus propias decisiones y desarrollar su autonomía personal. No es menor entonces que la autonomía económica que una mujer con discapacidad pueda lograr a través de la inclusión laboral incida o juegue un rol protagónico en su vida. ¿Y por qué? Primero, porque se empieza a visibilizar la intersección entre género y discapacidad. Después, puede acceder a nuevas oportunidades de formación, se pueden prevenir las situaciones de violencia de género intrafamiliar o domésticas, se fortalece como consecuencia lógica el reconocimiento del ser mujer de esa persona a través del fortalecimiento de su autoestima, de sus capacidades, de sus talentos. Y por último, y no menor, se contribuye con la inclusión social de las personas, de estas mujeres. En el segundo slide, no sé, Andrea, si me estás apoyando por ahí. Sí. Bien, gracias. En el segundo slide y en seguimiento a esto, la inclusión laboral de las personas con discapacidad justamente es ese debe que todas las sociedades tienen todavía para alcanzar una inclusión social efectiva de las personas con discapacidad. A ver, por lo general, para la mayoría de las personas, pensar en acceder a un puesto laboral es una consecuencia lógica de la vida en sociedad. Sin embargo, para la mayoría de las sociedades, todavía, aún hoy, el pensar en el empleo de personas con discapacidad sigue siendo un acto de solidaridad hacia el prójimo, aun cuando el derecho al trabajo está internacionalmente reconocido como uno de los derechos fundamentales del ser humano y que no permite discriminación ni distinción alguna. Acá en Uruguay básicamente hay dos leyes que promueven la inclusión laboral de las personas con discapacidad. Una es la ley 18.651 que promueve o que regula más bien entre sus disposiciones la inclusión laboral de personas con discapacidad para el ámbito público, y otra de más reciente data es la 19.691 que regula, promueve todo lo que es la inclusión laboral de personas con discapacidad en el ámbito privado, para las empresas privadas. Esta ley, la 19.691, se aprobó recién hace muy poquito tiempo, en el 2018. Y, como les digo, promueve o impulsa la contratación, la inclusión de personas con discapacidad en las empresas privadas. La ley establece muy rápidamente que las empresas que cuenten con 25 o más trabajadores de forma permanente deben incluir a personas con discapacidad que cuenten con las condiciones y la idoneidad para el cargo, y que para el 2022, donde estaríamos ya cumpliendo 4 años de la promulgación de la ley, todas las empresas deberían estar alcanzando el 4% de personas con discapacidad
sobre el total de sus trabajadores permanentes. Esta ley en realidad tiene beneficios tanto para las personas con discapacidad como para las empresas que se amparan bajo esta ley. Las personas con discapacidad que quieran o que deseen acceder a un puesto laboral a través de esta ley, primero deben registrarse o inscribirse en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social, para lo cual se han habilitado varios canales de comunicación, número de teléfono, correo electrónico y videollamadas para personas sordas, y las personas con discapacidad contratadas a través de esta ley acceden a todos los beneficios y obligaciones, importante también, porque no es solamente hablar de derechos, sino también de obligaciones, contempladas por la normativa general, por la normativa laboral general. Entre los beneficios los derechos que las personas con discapacidad tienen bajo esta ley está el contar con un operador laboral, con ajustes razonables al puesto de trabajo en caso de que sea necesario, licencias extraordinarias, etcétera, etcétera. Para los empleadores, para las empresas que se amparen bajo esta ley o que estén comprendidas bajo esta ley, también tienen algunos beneficios relacionados con aportes jubilatorios al Banco de Previsión Social de forma gradual, reciben apoyos para hacer obras de accesibilidad, reciben apoyos también para la inclusión de las personas con discapacidad, la inclusión laboral de estas personas con discapacidad y algunos otros. Sin embargo, las empresas que estén amparadas bajo esta ley tienen que ser conscientes que deben cumplir con todo lo establecido por esta normativa, pero también con lo establecido por la normativa laboral general. ¿Esto qué quiere decir? Por ejemplo, en el caso específico de las mujeres con discapacidad, en la contratación de mujeres con discapacidad, el empleador debe garantizarle a esta persona, a esta mujer con discapacidad, todos en igualdad de condiciones, la garantía del ejercicio de todos sus derechos sociales. Por ejemplo, el derecho a la maternidad, el derecho de los permisos de maternidad y lactancia, los derechos por embarazo, adquirir a pensiones, a seguridad social, es decir, a todo lo que establece la normativa general laboral. Por último, y ya con esto voy cerrando, la contratación, la inclusión de personas con discapacidad en las empresas definitivamente es una relación de ganar-ganar para todas las partes involucradas. ¿Y por qué? Bueno, uno, porque la empresa empieza a tener o cuenta con procesos novedosos, porque las personas con discapacidad, los trabajadores con discapacidad, aplican enfoques diferentes, enfoques novedosos para la resolución de algunos problemas. También los trabajadores con discapacidad que se sienten incluidos, que se sienten integrados a su ámbito laboral, son trabajadores mucho más entusiastas, mucho más comprometidos con la empresa, mucho más productivos. Por otra parte, también los clientes, los nuevos clientes o nuevos socios o aliados valoran positivamente que las empresas incluyan prácticas no discriminatorias y prácticas inclusivas como sus políticas de empresa. Y por último, y no menos importante, y quizás yo lo resaltaría como una de las cosas más importantes, es que se contribuye a desarrollar una cultura inclusiva dentro de la empresa. ¿Por qué? Bueno, porque a través de la interacción cotidiana entre todos los trabajadores se van produciendo procesos de sensibilización y concientización sobre el respeto y la aceptación de la discapacidad como parte de la diversidad humana. No me queda más que agradecerles la invitación
darles las gracias y animarlos a contratar a personas con discapacidad, que sin duda es un buen negocio. Gracias. Gracias, Tatiana. Bueno, excelente. La verdad, Tatiana nos introduce ahora desde otro enfoque a mirar qué es lo que pasa en la situación de las mujeres con discapacidad. Nos trae, digamos, este enfoque de derechos y cómo esto se despliega en los distintos ámbitos, y también esto que recién mencioné, ganar. Realmente es un buen negocio porque hay múltiples fortalezas, como ella recién señalaba, para las personas a nivel social, una sociedad más garantista de los derechos, más inclusiva, a nivel laboral, porque en definitiva permite el espacio para poder desarrollar todos estos talentos que tenemos y que necesitan de la posibilidad de desplegarse, de acceder a ellos. Bueno, vamos a introducirnos ahora en el segundo bloque de nuestras presentaciones, y ahora vamos a conocer las experiencias desde otro lugar, desde el lado de las empresas. Y le vamos a dar la bienvenida a Mercedes Viola. Mercedes es directora de 4D Lab, es una empresa B certificada, también ha colaborado en nuestros proyectos, ha trabajado especialmente en un estudio que para nosotros ha sido maravilloso poder contar con sus aportes. Ella ha trabajado en el análisis del ecosistema emprendedor del Uruguay respecto a la inclusión de las personas con discapacidad, y tiene mucha experiencia en este ámbito, y queremos conocer de esas experiencias. Adelante, Mercedes, bienvenida. Buen día. Bueno, muchas gracias por la invitación y por generar este espacio en el cual podamos intercambiar y hablar de este tema tan importante. A mí me gusta presentarme siempre mostrando a mi familia, y acá en esta imagen van a poder ver la familia de la cual provengo, que éramos 5 hermanos, y vivíamos con mi abuela, mi tía abuela, y mis padres y mi tía. Y tengo un hermano con una discapacidad psicosocial, crecí junto a él, y bueno, y mucho más tarde me pude dar cuenta cómo esto influenciaba en mi vida, ¿no? Acá se ve la foto de toda la familia. En esta otra, esta es la familia que digamos que yo creé junto a mi marido, y acá nos vemos con mis 3 hijos, y Magda, que es mi hija menor, tiene síndrome de Down. Hoy está en 2º año de la universidad, y es la primera persona, la primera mujer con síndrome de Down que está estudiando de manera formal en la universidad. ¿Por qué les cuento esto? Porque en verdad mi vida personal y mi vida profesional, y como fundadora de 4D, la vida de 4D están muy entrelazadas, ¿no? Cuando hace varios años, ya bastante tiempo, fundamos 4D, la empresa estaba focalizada solamente en el área de comunicación en idiomas, ¿no? Especialmente con clientes corporativos. Pero a su vez, al tener yo una hija con discapacidad, me formé y me sigo formando en todo lo que tenga que ver temas de inclusión. Y fui participando y creando una red a nivel nacional, a nivel regional e internacional. Una red de organizaciones, de empresas, de personas que trabajan por la inclusión y la equidad. Pero esto lo iba haciendo de manera paralela, ¿no? Ya en el 2017 firmamos nuestro compromiso con los principios de empoderamiento de la mujer, de las mujeres, y también nos certificamos como una empresa B. No sé si conocen qué son las empresas B, que son empresas de triple impacto. Esto quiere decir que buscan no solamente generar una ganancia como una empresa, sino que generar un impacto social y medioambiental positivo. Somos un movimiento de empresas que trabajamos por una economía inclusiva, equitativa y regenerativa. Entonces, en 4D, si bien veníamos trabajando estos temas de equidad, de inclusión, por nuestra propia impronta, capaz que por mi impronta como líder de la organización, estos 2 pasos nos ayudaron mucho a mirarlo con una perspectiva mucho más sistémica. Y eso es lo que quiero compartir especialmente, ¿no? Realizamos el Gender Gap Analysis de ONU Mujeres, y ahí ya nos fuimos marcando por dónde avanzar. Y lo mismo con la evaluación de impacto B, porque tiene todo un área que es de diversidad e inclusión. Pero claro, para realizar estos cambios sistémicos hay que transversalizar la perspectiva de género y de discapacidad. O sea, tiene que atravesar todo. Ahora en esta otra imagen vemos un iceberg. Si pueden ver que tiene el iceberg, como todo iceberg, tiene una parte, la menor es la que queda arriba de la superficie. En esta imagen vemos, arriba dice síntomas, y en lo que está abajo de la estructura del iceberg dice primero estructuras, más abajo paradigma de pensamiento, y abajo del todo está fuentes de creatividad, ¿no?
Entonces, ¿por qué les muestro esto? Porque como empresa vimos que es fundamental no atacar solamente lo que se ve, los síntomas, ¿no? Sino que tenemos que ir bajando en ese iceberg hacia las estructuras que sostienen estas inequidades, ¿no? Por ejemplo, trabajar sobre nuestras creencias, esas que heredamos, ¿no? Esos supuestos que no nos cuestionamos. Tenemos que analizar nuestros sesgos con respecto a género y con respecto a discapacidad, intentando llegar a la base del iceberg, ¿no? Esa creatividad que es la que nos va a permitir generar nuevas maneras, nuevos modelos de gestionar una empresa, partiendo de la riqueza de la diversidad, buscando la equidad y gestionando esa diversidad con la inclusión. Entonces, así fue que lo empezamos a trabajar en toda nuestra cadena de valor, con nuestros proveedores y con nuestros clientes, porque si bien nosotros somos una empresa chica, tenemos muchos clientes que son empresas medianas, grandes, empresas internacionales, también empresas del Estado, y veíamos que podíamos aportar con toda nuestra experiencia en facilitar y habilitar estos procesos de transformación sistémica, ¿no? Como de esta manera para multiplicar y aumentar ese impacto positivo. Entonces nosotros comenzamos cambiando las prácticas, avanzamos con las políticas para luego ir permeando lo que tiene que ver todo con cultura. Entonces lo hicimos a través de diferentes metodologías ágiles de gestión. Por ejemplo, voy a nombrar una porque viene a relación, que es la indagación apreciativa que se lleva adelante con el ciclo de las 4D, que por eso nosotros nos llamamos 4D, justamente por este ciclo, ¿no? Y hemos ido y seguimos transformando nuestra organización y apoyamos a nuestros clientes en ese proceso. Y esto es a través de 4 áreas fundamentales, si queremos ver que esto sea realmente un cambio sistémico, ¿no? Hay una parte que es lo que es impulsar la estrategia. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ir incorporando todo lo que tenga que ver con la equidad de género y la inclusión, todo lo que tiene que ver con la diversidad en nuestra misión, ¿no? Que sea parte de nuestro ADN. No es una cosa externa, es parte de quién somos. También es importante contar con un liderazgo comprometido. En 4D ya teníamos un poco eso, bueno, con historia familiar, pero muchas veces vimos en clientes que estas iniciativas nacen más de los colaboradores, ¿no? Eso que llamamos el intraemprendedurismo. Pero para que siga permeando y para que siga transformando todo el ADN, tenemos que conseguir realmente el compromiso del liderazgo de la organización. Entonces está, ¿no?, el impulsar la gestión, está todo el proceso, otra área, la segunda área, el proceso de gestión de personas, ¿no? Y acá vemos todo lo que tiene que ver con la parte de procesos de selección y reclutamiento. Entonces hicimos un análisis de cómo reclutamos para ver que hacía un proceso de reclutamiento sin sesgos, ¿no? Y que sea de equidad, que sea accesible para las personas con discapacidad. Justo ahora, en junio, vamos a estar dando unos cursos sobre eso, porque tenemos que estar atentos a muchos detalles, si no, sin darnos cuenta, se estamos excluyendo desde el vamos. También en esta área de gestión de personas están todos los programas de desarrollo profesional, entonces analizábamos, ¿y cómo los diseñamos? ¿Estamos tomando en cuenta la opinión de nuestras colaboradoras? ¿Lo planificamos de tal manera que sea accesible para todas las personas? En todo, permeando en todo. Entonces veníamos estas 2 áreas. Una tercera área es la que nosotros llamamos de alinear y conectar. ¿Qué quiere decir esto? Porque tenemos que ir sumando a todas los y las colaboradoras en esta transformación. Tampoco puede quedar solo a nivel de liderazgo. Entonces, bueno, nosotros fuimos realizando capacitaciones en temas de diversidad, de equidad, en temas de sesgos, talleres de concientización, que son fundamentales, porque ese iceberg que vimos para las empresas o para las organizaciones, también aplica a nosotros como personas. ¿Por qué? Porque venimos de años y años de una cultura donde la mujer tenía un cierto rol. Lo vimos claramente, como estuvo comentando Tatiana, y las personas con discapacidad, como estuvo comentando Beatriz también, ¿no? Que estaban mayoritariamente como aisladas de la sociedad. Entonces tenemos que cuestionarnos esos sesgos y esos de dónde partimos esa cultura. Otra área en esto es justamente todo lo que tenga que ver con la comunicación interna, cómo es fundamental para que esto vaya siendo parte de toda nuestra organización. Pero en esa comunicación observamos el lenguaje que usamos. Por ejemplo, ONU Mujeres sacó todo un manual, por decirlo, una guía para lenguaje inclusivo, pero también tenemos que ver cómo nos referimos a las personas con discapacidad. ¿Estamos haciendo esa comunicación para que sea accesible? Invitamos a las mujeres, invitamos a las personas con discapacidad a contar sus historias, a mostrar sus visiones. Bueno, sobre todo eso fuimos trabajando y es lo que tratamos de facilitar a nuestros clientes. Y otra área acá dentro de esto es
conectamos lo que son nuestras iniciativas de sostenibilidad, de sustentabilidad, con las de diversidad, las de equidad y la de inclusión. Y esto es importante como empresa, ¿no? Porque muchas veces a nosotros nos ayudó muchísimo, si no es como que decir, tengo que hacer esto, y tengo que hacer esto, y tengo que hacer... Y además, en cambio, si vamos conectando todo esto, que está todo en el mismo paradigma de esta transformación, ¿no? De cómo hacemos negocio, de lo que es realmente el éxito. ¿Ah? Entonces vimos el área de cómo vamos impulsando la estrategia, cómo hacemos el proceso de gestión de personas, un tercer punto que es la de alinear y conectar, y un cuarto punto es el de escuchar y servir a la sociedad, ¿no? Entonces es ver cómo integramos, por ejemplo, que estábamos hablando de comunicación, en el otro lado de comunicación interna, es cómo integramos esta perspectiva de género y esta perspectiva de inclusión de la discapacidad en el marketing, en la atención al cliente, cómo nos vamos vinculando con la comunidad de personas y familiares de personas con discapacidad. El modelo social de la discapacidad nos dice claramente, ¿no? Nada sobre nosotros sin nosotros. En ese caso, para 4D, yo ya estaba muy vinculada, pero bueno, en otras empresas, bueno, tenemos que ir avanzando también en esto, integrarse a la comunidad. Y cómo integro esta perspectiva en el desarrollo de mis servicios, ¿no? Cómo lo voy incorporando en mi cadena de valor. Tanto es que nosotros, bueno, lo incorporamos justamente en todos nuestros servicios, estamos trabajando esto de la diversidad, la equidad y la inclusión. Entonces, eso les quería contar de cómo ha sido nuestro proceso desde 4D, haciéndonos estas preguntas, facilitando los espacios para que nuestros clientes puedan hacerse las preguntas, y de esa manera cada empresa va realizando su propio camino, ¿no? Midiendo esos resultados para poder seguir avanzando, ¿no? De esta manera es como intentamos vivir estos temas de diversidad, de equidad e inclusión en 4D. Por acá dijo. Muchísimas gracias, Mercedes. Bueno, Mercedes nos desafía a preguntarnos, excelente, porque eso es lo que tenemos que hacer, porque de alguna forma ella nos trae su experiencia personal, familiar, y cómo eso también hace que nosotros nos vayamos construyendo como personas en los distintos ámbitos donde nos vamos moviendo, y cómo desde lo personal también vamos como abriendo como nuevos desafíos que de alguna forma pueden aportar a esto de revisar los sesgos, que nos permitan innovar, que nos permitan crecer como personas, pero también en lo que hacemos y en nuestras empresas. En definitiva, esto de trabajar el ADN me encantó. Y bueno, y sobre todo esto de abrirnos preguntas, qué importante que es eso para el crecimiento y para la innovación. Salimos un poco de lo de siempre. Bueno, ahora vamos a conocer un poco más de otra experiencia, y para eso vamos a invitar a Mara Pisano, que Mara es gerente de Recursos Humanos y Relaciones Internacionales de Lumin. Ella nos va a aportar como otra experiencia que nos va a nutrir sobre estos procesos y cómo ha sido este proceso desde la empresa de la que ella es gerente. Adelante, Mara, y bienvenida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación al programa Ganar Ganar. En mi caso voy a estar compartiendo el proceso que hemos llevado a cabo a partir de que surge esta ley y el compromiso que tiene Lumin con la inclusión. Le hago un breve comentario de qué es Lumin, ¿no? Porque la gente por ahí puede preguntar qué es Lumin. Lumin es una empresa forestal que está en el Uruguay desde el año 96, en el cual en este momento trabajan 710 personas, pero estamos incluyendo prácticamente 100 personas más en los próximos 3-4 meses. Por lo tanto, hoy nos estamos abocando a la contratación de personal para la planta industrial actual, y la nueva planta también de paneles contrachapados, y también para el vivero, los cuales todos estos espacios se encuentran ubicados aquí en Tacuarembó, donde estoy ahora. No sé si querés pasar, Andrea, ya estás ahí. Bueno, a partir de la implementación de la ley 19.691, que para todos era nueva porque no estábamos acostumbrados a escuchar estos temas, ¿no? Nos planteamos conocer en profundidad y ver cuáles eran los pasos que teníamos que seguir para alinearnos con nuestro compromiso con la sociedad que tiene Lumin, y a su vez también para crear un ambiente laboral diverso e inclusivo dentro de la empresa. Lo primero que hicimos fue contactar a las autoridades del MIDES acá en Tacuarembó, y buscamos información y orientación. Díganos cómo podemos empezar a trabajar estos temas que para nosotros, repito, eran algo diferente y nuevo. A raíz de este primer contacto,
fue que se planteó y se definió, junto con el MIDES, PRONADIS específicamente, y la Comisión Honoraria de Discapacidad, organizar una primera charla acá en Tacuarembó, que fue en abril del 2019, con el fin de conocer de primera mano los detalles de esta ley. Tuvimos la suerte en ese momento que nos acompañaron autoridades del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, de PRONADIS, del BPS, y actores sociales, empresas sociales y representantes como eje de esta primera reunión, para conocer, se plantearon 3 temas centrales. Uno fue la presentación de la ley en sí, y el proceso de implementación a nivel territorial, la presentación de PRONADIS y el rol del programa en el proceso de implementación de la ley, y la presentación de la afectación de la ley en su vínculo con los aportes a la seguridad social, que era lo que la gente tenía más desconocimiento, ¿no? Entonces, bueno, introducir a todos en lo que era esta nueva ley. A partir de este momento, la empresa empezó con pequeñas acciones que entendimos que eran importantes tomarlas. Una de ellas fue que en todos los avisos de selección de personal se comenzó a incluir el texto donde se menciona que la selección aplica para personas que se encuentran inscritas en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad. Luego, en mayo del 2019, tiene lugar la primera reunión de comisión. Armamos un grupo de trabajo acá en Tacuarembó, donde participaban integrantes de la Comisión Honoraria de Discapacidad de Tacuarembó, del MIDES, BPS, INAU, INEFOC, Ministerio, Intendencia y asociaciones civiles locales. Esa primera reunión fue como que trazamos un mapa y un plan de acción, y decir, bueno, ¿dónde estamos parados y hacia dónde nos tenemos que mover? Se plantearon temas, por ejemplo, como decía Mercedes y también Tatiana, talleres de sensibilización. Entendíamos que teníamos que poner esto arriba de la mesa, y bueno, fue que se planteó esta necesidad que había que ir a las empresas a empezar a poner estos temas arriba de la mesa. Aumentar en Tacuarembó, básicamente, que era nuestro lugar donde nosotros queríamos contar con personal para poder emplear, contar con más personas en el registro de personas en situación de discapacidad, que estuvieran inscritas. Aumentar la oferta de facilitadores o operadores a los ya existentes, así poder tener personas con formación específica que pudieran acompañar el proceso de inclusión laboral. Durante el periodo de junio a noviembre tuvo lugar el primer ingreso de personas con discapacidad, en este caso fue en el vivero. Y con esto se vio la necesidad de contar con el conocimiento de poder aprender a comunicarnos con ellos, ¿no? Entonces ahí fue como entendimos que justo estas personas tenían una discapacidad auditiva. Entonces, bueno, nos enfrentamos a que tanto el responsable, el supervisor, sus compañeros, la gente que interactuaba con ellas tuvieran una manera más fácil y pudieran comunicarse con estas personas. Fue cuando se decidió contratar un profesor de lengua de señas, y él vino al vivero durante este periodo a enseñar a los colaboradores y a los superiores el lenguaje de lengua de señas para poder comunicarse. Se realizó también en este periodo la reunión y esta charla que se había planteado de sensibilización al personal, la cual estuvo a cargo de técnicos de PRONADIS que vinieron especialmente a Montevideo para realizar. Si querés cambiar, Andrea. Después de octubre a agosto, ahí tuvimos un desafío que fue que había un pequeño inconveniente para poder emitir lo que era que las empresas que quisieran inscribirse en el Ministerio de Trabajo no se podía hacer a través de la web, y bueno, fue que se colaboró con el Ministerio de Trabajo para poder obtener el certificado electrónico de cumplimiento, que permitió a las empresas la habilitación de ingreso de personas con discapacidad. A la fecha, todas las empresas que quieran hacerlo pueden obtener este certificado a través de la página del Ministerio de Trabajo. También, por otro lado, se colaboró con el BPS para habilitar el vínculo funcional que lleva el número 119, ya que no estaba operativo en el sistema del BPS, no se podía ingresar a estas personas
a la nómina con este código, que es el que está marcado por la ley. A la fecha también todas las empresas que quieran registrar a sus trabajadores lo pueden hacer porque ya está este código en funcionamiento y habilitado. Luego, allá por noviembre del 2019, se realiza la segunda reunión de este grupo de trabajo que se había armado en Tacuarembó. Y con esto seguimos avanzando. También ahí vimos que se iba a estar necesitando contar con más personas que estuvieran en la nómina. Por lo tanto, el MIDES, a través de la comisión, se pone en contacto para poder contactar más personas, para poder contar con una nómina más amplia, para poder ingresar a lo que era la selección, el proceso de selección del UNI. Luego empezamos a notar que nosotros no podíamos hacerlo solo, que necesitamos un apoyo de técnicos y gente que estuviera capacitada para poder ayudarnos en esta inclusión dentro de la compañía. Y bueno, ahí fue cuando también surge el primer llamado de operador laboral para Tacuarembó. En este momento no contamos en Tacuarembó con un operador laboral, y bueno, en este momento hay un llamado para este puesto para poder acompañar a las empresas en este proceso. Luego tenemos la suerte de poder volver a tener los primeros trabajadores que ingresan a la planta del UMI. Esto fue hace poquito, fue ahora en abril del 2021, junto con personal también en el vivero. O sea, de a poquito vamos llegando. Obviamente no logramos llegar a la cuota que indica la ley, pero esto lo que queremos demostrar es que de a poquito vamos logrando ir cumpliendo, y no solamente por cumplir, como digo yo, sino dar oportunidades, que eso es lo que estamos buscando en todo momento. Y bueno, y como cierre y resultado de estas acciones, si querés cambiar, Andrea, de slide, que inició el UMIN junto a la Comisión Honoraria de Discapacidad, la verdad que está bueno compartir que esto sirvió para concretar este año la concreción de 18 nuevos puestos de trabajo en diferentes empresas en Tacuarembó. Hoy hay 18 personas más con discapacidad trabajando en empresas dentro de Tacuarembó, a raíz de todo este trabajo que se vino haciendo en conjunto. Y todo este proceso sirvió como motor, y tanto las empresas como instituciones públicas, organizaciones de la sociedad civil, fuimos aprendiendo y fortaleciéndonos en este proceso que se destaca a nivel país. La verdad que estamos muy contentos de haber sido y aportado desde nuestro lugar ese granito de arena para poder avanzar en este tema. El acompañamiento del sindicato también es importante, saber que contamos con su apoyo para poder avanzar en estos temas. Y bueno, una oportunidad de mejora que entendemos debe tener es poder contar con más personas inscritas, que eso es lo que está pasando, para poder las empresas contar con futuros trabajadores y trabajadoras, y poder contar lo antes posible con un operador o operadora para ayudar y acompañar en todo este proceso de inserción. Incentivamos a otras empresas a que dejen de lado el preconcepto y apoyar la inclusión. Seguir trabajando no solo por cumplir con el porcentaje que indica la ley, sino para dar oportunidades e incluir a personas con discapacidad y acceder a puestos laborales. Eso es lo que estamos abocados hoy. Y para cerrar y terminar y dar espacio, estas acciones contribuyen en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas número 3, 8, 10 y 17, que es importante, me parece, compartir con todos. Así que muchísimas gracias por el espacio, y bueno, sé que Andrea va a estar compartiendo unos links que pueden ser de interés para todos. Gracias. Muchísimas gracias, Mara. No podemos menos que felicitar esta maravillosa experiencia, porque realmente cómo se animaron a poner estos temas sobre la mesa, a desafiarse, desde el interior del país, una experiencia, como recién mencionaba Mara, que se destaca a nivel del país, y que en sus resultados se destacan las fortalezas, el desarrollo de las oportunidades,
Sin duda que cuando se logran romper los sesgos aparece, digamos, como otro tipo de experiencias que son innovadoras y que nos ayudan a crecer desde todo punto de vista. Así que muchísimas gracias y felicitaciones también. Bueno, ya vamos como cerrando la actividad, pero antes de eso vamos a darle la palabra a Magdalena Furtado. Ella es representante de ONU Mujeres en Uruguay y es una defensora intensa de la agenda de los derechos de las personas con discapacidad, especialmente de las mujeres. Adelante, Magdalena. Bienvenida. Bueno, muchísimas gracias, Isabel. La verdad que fue un placer escuchar todas estas presentaciones, creo que estamos avanzando. Y para este cierre me encantaría hacer dos comentarios finales. Por un lado, la verdad, las ganas que teníamos de poder concretar este evento, porque este evento surge de la fusión o el trabajo de cosas que hemos avanzado en dos proyectos. Por un lado, el proyecto de los derechos de las personas con discapacidad, junto con UNFPA, con OIT, con OIM, con AUSI, con Pronadis, con la Organización de Personas con Discapacidad, y muchos actores en los cuales hemos trabajado para que en Uruguay se conozca la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, y también nada sobre nosotros sin nosotros, ¿no? O sea, justamente el eslogan de poder incluir en la toma de decisiones a las personas con discapacidad. Hemos aprendido mucho, y tengo que confesarles que inclusive nosotros, el personal de Naciones Unidas, hemos tenido un proceso de construcción interna y de sensibilización sobre estos temas que tratamos de derramarlo en todos los proyectos que tenemos en Naciones Unidas. El segundo proyecto con el cual articulamos es el Ganar-Ganar, la igualdad de género es buen negocio, que desde ONU Mujeres trabajamos con OIT, financiado por la Unión Europea, y trabajamos con las empresas, son las principales protagonistas para accionar los cambios, el sector privado. Entonces, creo que es un orgullo enorme haber podido hacer dialogar y trabajar en conjunto las cosas y los aprendizajes que hemos venido trabajando desde hace años en paralelo en estos dos proyectos. Y la segunda cosa que me gustaría reflexionar es que creo que cada vez más en Uruguay hay avidez por estos temas, y una muestra de ello es que hoy hemos llegado hasta un pico de 150 personas escuchando estas experiencias. Y creo que, al menos esperamos que haya sido un pequeño granito de arena más por toda esta lucha que se está dando desde diferentes ámbitos. Vi también que estaba la senadora Carmen Sanguinetti conectada. Ojalá que esto sea un granito más en el proceso de construcción y de sensibilización, todos los aportes y lo que ha contado Beatriz, Tatiana, Mercedes y Mara, porque justamente a mí me gusta mucho trabajar con las ciencias del comportamiento, y las ciencias del comportamiento lo que hacen justamente es trabajar en las percepciones para luego modificar las acciones. Y creo que hay mucho trabajo aún en estos temas para trabajar sobre las percepciones, para que luego las empresas puedan tomar esa acción. Y justamente una de las frases que más me gustó del evento tiene que ver con lo del ADN y lo de desarrollar una cultura inclusive dentro de la empresa. Esto no se trata de que la empresa de lunes a viernes trabaje de una manera y tenga ciertas prácticas culturales, y que después, luego, los sábados de mañana se vaya a realizar filantropía o apoyar a alguna organización. No, estamos en el siglo XXI, y esto justamente se trata de cómo dentro del ADN, cómo dentro del modelo de negocios de las empresas podemos tener un impacto que no solo sea en lo económico, sino en la sostenibilidad y en una sociedad más inclusiva para todos y todos. Y para terminar, los invitamos también, y creo que también va a ser una muestra de justamente cómo influir en este cambio de percepciones, un programa que va a ser emitido mañana en Canal 10, donde va a estar Milagros, que es la chica que va ahora a ir a estudiar a Harvard, y capaz que a través de la historia de su vida, que fue contada por la productora Lovin, que además trabaja con nosotros en Win-Win, Mariana Torres, capaz que ver ese ciclo de mujeres derribando barreras y lo que ha logrado Milagros también nos inspira también a cambiar esas percepciones para que podamos tomar acción. Así que dejo por acá, y muy agradecida por todos estos testimonios,
y ojalá que sea un aporte más desde ONU Mujeres. Gracias a todas y todos.